Salud pública. La salud pública es el conjunto de actividades organizadas por las administraciones públicas, con la participación de la sociedad, para prevenir la enfermedad así como para proteger, promover y recuperar la salud de las personas del territorio o región, tanto en el ámbito individual como en el colectivo y mediante acciones sanitarias sectoriales y transversales. Historia. La salud pública como ciencia tiene apenas poco más de un siglo de existencia, pero las manifestaciones del instinto de conservación de la salud de los pueblos existe desde los comienzos de la historia de la humanidad. Sin embargo, la inclusión de la restauración de la salud es una adquisición relativamente reciente. Los egipcios, según Heródoto, eran unos de los más grandes sabios de la historia en la vida de la salud, practicaban la higiene personal, conocían gran número de fórmulas farmacéuticas, construían depósitos de arcilla para las aguas de bebida y canales de desagüe para las aguas residuales. Los indostaníes, según Charaka y su ruta de la medicina ayurveda, eran los pioneros de la cirugía estética y de programas de salud pública que se basaban en conformar patrones de alimentación, sexualidad, de descanso y de trabajo. Los hebreos llevaron todavía más lejos las prácticas higiénicas, al incluir en la ley mosaica, considerada como el primer código de higiene escrito, el Levítico datada en 1500 años antes de J.C. En este código se describe cómo debe ser el aseo personal, las letrinas, la higiene de la maternidad, la higiene de los alimentos, la protección del agua. La civilización griega presta más atención a la limpieza personal, al ejercicio físico y a las dietas alimenticias que a los problemas del saneamiento del medio. El Imperio Romano es famoso por sus actividades en los campos de la higiene personal con la construcción de baños públicos y de la ingeniería sanitaria con la construcción de acueductos. En América prehispánica, la civilización teotihuacana contó con grandes obras que le permitían llevar agua limpia a la ciudad, así como de deshacerse de agua sucia. Lo mismo sucede en la cultura azteca. Esta última se crea en islotes dentro de un gran lago, por lo cual desarrolla diversas medidas para evitar su contaminación. Se dice que los aztecas aprendieron a vivir con el lago, mientras que los conquistadores españoles quisieron vivir contra el lago teniendo que sufrir constantes inundaciones, algunas que duraron años, e hicieron del viejo y limpio Tenochtitlán una de las ciudades más sucias del mundo. En la Edad Media, presidida por el catolicismo, se produjo una reacción contraria a todo lo que recordaba al Imperio Romano y al paganismo. El desprecio de lo mundano y la mortificación de la carne pasaron a ser las normas preferidas de conducta, por lo que el descuido de la higiene personal y del saneamiento público llegó hasta tal punto que junto con los movimientos migratorios bélicos y los bajos niveles socioeconómicos, se produjeron las grandes epidemias de la humanidad. La lepra se consiguió erradicar de Europa con la marginación y el exterminio de los leprosos. Con respecto a la peste bubónica se establecieron medidas de cuarentena en los puertos marítimos y cordones sanitarios en tierra. En 1485 la República de Venecia establece un tribunal permanente de supervisores de salud con especial atención en la prevención de la propagación de epidemias en su territorio desde el extranjero. Los 3 supervisores inicialmente eran designados por el Senado veneciano y más tarde por el Consejo. El Acta de Fábricas de 1802 permitía que los magistrados locales nombrara inspectores de salud a eclesiásticos y jueces de paz para la inspección de las condiciones de las fábricas. En el siglo XIX hubo un desarrollo considerable de la salud pública en Europa y en los Estados Unidos. En Inglaterra, Erwin Chadwick impulsó las leyes de salud pública que contemplaban un conjunto de medidas para la sanidad, sobre todo en las ciudades industriales. Con esas medidas se logró reducir la mortandad por algunas de las enfermedades infecciosas que azotaban a la población trabajadora que vivía en pésimas condiciones y de insalubridad. Resaltan también los trabajos de W. Farr, quien en polémica con Chadwick señalaba que las condiciones de salud de los trabajadores se debían al exceso de trabajo que los mataba de inanición. En Alemania, Rudolf Virchow, un gran patólogo de la época, al calor de las revoluciones de 1848 señalaba que la política es medicina en gran escala, mostrando con ello que las transformaciones sociopolíticas podían generar mejores condiciones para los trabajadores y con ello se lograría mejorar la situación de salud. A mediados del siglo XIX casi todos los médicos sostenían que las enfermedades se producían por suciedades de las cuales emanaban miasmas que llevaban la enfermedad a las personas. Otro grupo de médicos, los contagiacionistas, sostenían que la enfermedad pasaba de unas personas enfermas a otras sanas por contagio de posibles microorganismos. Los trabajos de Koch terminaron dando la razón a los segundos y se abrió una época de cazadores de microbios.
Temporalmente la atención se centró en microorganismos específicos y la salud pública dirigida a combatir las suciedades, agua potable, drenajes, reglamentación de entierros y rastros, etc. Pasó a segundo plano, para resurgir de forma más madura, considerando ya a los microorganismos, en el siglo XX. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl